Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda parte de la unidad 4 vamos a concentrarnos en lo que es documentación. Por un lado vamos a ver manuales de la organización, distintos tipos de manuales, y por otro lado vamos a ver el modelo de diagramas de flujo de datos como herramienta para poder graficar cómo se llevan a cabo diferentes procesos dentro de la organización. Bueno, arrancamos entonces con esta segunda parte. Hablemos un poco ahora de la documentación. El objetivo de la documentación es que podamos llegar a comunicar de una manera mucho más completa, estándar, clara. Esto nos permite ir documentando todos los procesos, funciones, actividades que están dentro de la organización. Para eso podemos utilizar dos herramientas que vamos a ver acá. Uno que son los manuales y otro que son los diagramas de flujos de datos. Ambas herramientas me permiten entrar en procesos de comunicación e ir armando de esta manera todo lo que la organización va realizando y dejarlo plasmado en forma gráfica, como son los diagramas de flujo, o en forma escrita, como son los manuales, de todo lo que ocurre dentro de la organización. ¿Para qué? Para que la comunicación no tenga interferencias, pueda ser traspasada de un área a otro y todo el mundo esté claro en lo que se quiere comunicar. El objetivo del manual es poder guardar en una sola herramienta, en un solo libro, en un solo lugar, las distintas funciones y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la organización, ¿sí? La gran ventaja de esto es que en un solo lugar tengo un cuerpo orgánico, o sea, algo institucional, algo que está definido por la institución, por la organización, ¿sí? Donde está todo lo que se quiere comunicar y todas las instrucciones para llevar a cabo las tareas. Esto tiene como otra gran ventaja que limita la improvisación, o sea, que cada uno diga, a mí me parece que esto lo tendría que hacer así, o esto se podría hacer de tal manera, o esto habría que comunicárselo a tal o a cual persona. El manual determina claramente cuáles son las acciones a seguir para cada momento o para cada actividad que tiene la organización. El problema que tiene es que es caro, hay que hacer los manuales, ser detallista, cubrir todas las alternativas o la mayor cantidad de alternativas que se puedan hacer dentro del manual. Por otro lado, también esto pierde vigencia, porque como las organizaciones son dinámicas y son cuerpos que van modificándose en el día a día, los procesos varían y por lo tanto hay que ir manteniendo los manuales, cosa que muchas veces no pasa y entonces lo que se tiene que hacer y lo que dice el manual no coinciden. Tampoco dentro del manual está todo lo que tiene que ver con la estructura informal, con las otras cosas que no son formales y determinadas dentro del manual. Por otro lado, otro de los grandes problemas que tiene un manual es cuál es el nivel de detalle al que tengo que llegar. O sea, si es muy bajo, es muy engorroso, es muy caro, es mucho detalle, es muy pesado. Si es muy alto, dejo librado a la buena voluntad o a la creatividad de la persona cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, hay que lograr un nivel de detalle dentro del manual lo suficientemente profundo como para lograr que no haya ambigüedades, pero por otro lado, no tan pesado como para que eso no impida que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer. Como bien dijimos, los manuales son una de las herramientas que podemos utilizar en la documentación. Podemos observar tres tipos de manuales. El manual de la organización es donde se describe claramente cómo está compuesta la organización,
cuáles son las funciones y puestos de trabajos, los objetivos, la autoridad, la responsabilidad de cada uno de los que componen la organización. Otro tipo de manual es el de procedimiento. Acá se detallan las operaciones, los procesos, la manera de paso a paso de cómo llevar adelante un procedimiento, la secuencia de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que todos estén claros de la forma de trabajar en cada procedimiento. Y luego el tercero es el manual de calidad, en donde van alineadas las misiones y visiones con respecto a este punto, que es la calidad. Y cuáles van a ser las políticas de calidad que la organización ha determinado para cumplimentarlas y dejarlas claramente comunicables. El manual de una organización tiene como objetivo mostrarnos un panorama general de cómo es la organización. Entonces, cuáles son sus objetivos, cuáles son su misión, su visión, sus valores, cómo es la comunicación dentro de la organización, cuáles son las actividades que se tienen que hacer. Entonces, lo primero que tengo que tener dentro de un manual de organización es definir primero cuál es el objetivo, ¿sí? Y a partir de ahí comienzo con cuáles son las políticas de la organización, cuáles son los objetivos de la organización, algunas ideas de cómo es la organización, quién depende de quién, cada tarea, dónde está asignada, quiénes son los responsables de determinados procesos, de determinadas actividades, de manera que quien está dentro de esa organización, o sea, quien lee ese manual, puede tener a partir de él una visión más o menos clara de cómo está organizada la organización, valga la redundancia, cuáles son las personas responsables de cada área, cuáles son las actividades responsables de cada área, ¿sí? Cómo es el organigrama, cómo se piden las autorizaciones, cuáles son las autorizaciones que se tienen que pedir, a quién hay que pedírselas, o sea, tener una idea general de cómo debo moverme dentro de esa organización. De la misma manera, les damos también a título de ejemplo cuáles pueden ser algunos de los contenidos que podemos encontrar dentro de un manual de procedimientos. Cosa de que si algún día tuviesen que empezar a realizar un manual de procedimiento, estos podrían ser algunos puntos que tendrían dentro de ese manual. Ustedes verán que no todos los manuales de procedimiento tienen el mismo contenido, o sea que pueden variar. Bueno, acá estamos viendo el caso de un manual de procedimientos, donde tiene varias etapas. O sea, por un lado, cuáles son, o sea, los procedimientos de tipo general, ¿sí? Que se ven ahí. Luego, procedimientos institucionales que son del área de asuntos docentes. O sea, uno puede ir armando un manual de acuerdo a distintos criterios como para poder lograr la forma en que esto permita que la gente que lo lee pueda fácilmente encontrar lo que está buscando. Tenemos que tener bien indexado el manual de manera que cuando uno tenga que ver cómo presenta una declaración jurada, cómo forma un legajo docente o cualquier cosa que quiera hacer, bueno, poder por un lado tener un glosario que nos permita identificar de forma clara qué es lo que estamos buscando, o sea, en cuanto a su definición. Y por otro lado, un índice que nos permita llegar a encontrar cuál es el modo de llevar a cabo ese procedimiento sin que nos volvamos locos tratando de encontrar cómo hacerlo. Bien, como anteriormente le dimos un ejemplo de cuál podría ser los puntos de contenido de un manual de procedimientos, acá le mostramos
una extracción, como si fuese de una hoja, de una parte del manual de procedimiento. Cómo sería, cómo se escribiría, cómo se redactaría, cuál podría ser una forma de presentación. Volvemos a recalcar que estos son a título de ejemplos, simplemente para orientarlos en que ustedes visualicen cómo podría llegar a ser un manual de procedimiento. En el caso del manual de calidad, nuestro objetivo es tratar de definir cómo son los procesos de calidad que se van a tener dentro de la organización, ¿sí? Entonces, lo primero es un manual de calidad ¿de qué? De toda la organización, de un proceso de producción, de gestión. O sea, ahí lo primero que tenemos que ir haciendo es definir cómo lo vamos a armar, ¿sí? Por ahí es conveniente tener muchos manuales más pequeños que nos permitan manejarnos de una manera simple y no tener, no sé, 3 guías telefónicas donde ahí esté metido todo y para encontrarlo nos volvamos locos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el alcance, cuáles son los criterios de calidad que vamos a aplicar dentro de este área, ¿sí? Nuestra política y nuestros objetivos de calidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo vamos a manejar los sistemas de calidad o los elementos de calidad que vamos a tener dentro de la organización? La calidad en el proceso, la calidad en, no sé, en el producto, la calidad en cada una de las cosas que nosotros queremos llevar adelante y que nos interesa documentar, ¿sí? Entonces, medimos ahí y ponemos cómo se llevan a cabo las distintas tareas. Bueno, acá vemos lo mismo, pero ahora con un ejemplo del manual de calidad. Acá vemos cómo puede llegar a verse un manual de calidad, una hoja de un manual de calidad, que hay una extracción que hicimos de uno que puede ser cualquiera que ustedes puedan encontrar, pero siempre a título de ejemplo. Así que tomen esas recomendaciones de que esto es un ejemplo, no que debe ser de esta manera. Los diagramas de flujos de datos son una herramienta que surgió en la década del 70 con el diseño estructurado de sistemas. Si bien esto fue una herramienta que surgió dentro de ese ámbito, se ha aplicado y se aplica a multiplicidad de formas de representar los procesos. El objetivo de esto es poder representar cómo son los procesos y entonces a partir de eso ver cuál es el nivel de detalle con que esos procesos se tienen que llevar. Pone el énfasis en el flujo de datos, o sea, cómo los datos dentro de la organización viajan de un lado a otro de manera que nos permitan poder ver cómo eso está funcionando y cómo esos datos hacen para que la organización lleve a cabo el proceso que está trabajando. Un diagrama de flujo de datos trabaja en diferentes niveles. Un primer nivel que es el diagrama de contexto, cuyo objetivo es marcar el alcance del sistema, o sea, qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Entonces, en el primer nivel, que es el diagrama de contexto, lo que tenemos es una sola burbuja que representa a todo nuestro sistema y una serie de entes externos que son todas aquellas cosas que están fuera del sistema, pero que interactúan con el sistema a través de distintos flujos de datos. Bueno, vamos a ver acá la otra herramienta que nos permite documentar, que es la conocida como diagrama de flujo de datos o DFD. El DFD cuenta de distintos niveles
El primer nivel es el nivel 0, diagrama de contexto. Este nivel permite visualizar la conexión que hay con ese proceso y las entidades externas. Luego en los niveles 1, 2 y así sucesivamente son los niveles de detalle en donde voy ingresando en ese proceso y veo sus elementos que componen a ese proceso. Así necesariamente hasta que vea que llegué a un nivel de detalle que ya no hace falta seguir bajando niveles de explosión porque queda claro cuál es el funcionamiento completo de ese proceso. Ustedes verán que esto opera siempre como un ejemplo de un zoom, de una cámara fotográfica. Cuanto más me alejo, veo la totalidad del proceso y cuanto más me acerco, voy viendo más en detalle cómo está compuesto ese proceso. Así que esto es el mismo trabajo que tenemos que hacer cada vez que realizamos un DFD. Ver la totalidad y luego ir ingresando a cada uno de los niveles para ver en detalle cuáles son sus elementos y cómo están compuestos y cómo se va conformando, con qué otros procesos se va conformando ese sistema que estoy analizando. Como ya vimos entonces, un DFD está compuesto por 4 elementos solamente, ¿sí? Por un lado, los procesos, que son transformaciones de datos. O sea, un proceso es aquel que toma datos, los transforma y genera nuevos datos, ¿sí? Entes externos, que son todas aquellas entidades que no son parte del sistema, pero que interactúan con él, recibiendo o enviando datos hacia el sistema. Por otro lado, entonces tenemos los flujos de datos, que son los datos que van a ir viajando de un lado hacia el otro. Y por último, almacenamientos, que es donde quedan datos en estado de reposo. O sea, un dato sale de un proceso a través de un flujo de datos y puede quedar almacenado hasta que alguien necesite volver a tomar ese dato para un nuevo proceso. Bueno, como vimos, uno de los componentes son los procesos, que se pueden visualizar a través de la gráfica del círculo. Estos procesos tienen que entenderse como que el flujo de datos entra en el proceso, ese flujo de datos es modificado en el proceso y sale modificado. Por consiguiente, ningún flujo de datos va a quedar siendo de la misma manera que entró al proceso. ¿Por qué? Porque el proceso, como bien lo he dicho, procesa, modifica cualquier flujo de datos que ingrese a él. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que entre una entidad externa y un almacenamiento siempre tiene que haber un proceso que permita comunicarlas. ¿Por qué? Porque la entidad externa no se puede comunicar directamente con los almacenamientos que se encuentran en los diferentes niveles del DFD. Una entidad externa, entonces, representa a personas, organizaciones, sistemas que no son parte del sistema, están afuera, ¿sí? Que no quiere decir que no sean parte de la organización, pueden ser parte de mi organización y estar fuera de mi sistema en particular, ¿sí? Una cosa importante, nosotros trabajamos con el análisis de un determinado sistema. No quiere decir que no existan otros sistemas en los cuales los entes externos también puedan participar. Ese no es nuestro problema. Entonces, si nosotros vemos que entre dos entes externos se comunican, es un problema de ellos. Como no pasa a través de nuestro sistema la comunicación, esa comunicación que hay entre dos entes externos
a nosotros no nos interesa. Ahora bien, el modelo más clásico dice que en el DFD de nivel 0, o sea, en el diagrama de contexto, es donde uno pone los entes externos y su conexión con el sistema a través de flujos de datos. Eso es así. Ahora, en los niveles más bajos, donde uno va explotando ese sistema en procesos que lo van componiendo, se pueden o no poner los entes externos, y esto es una cuestión pura y simple de claridad. Lo que nos interesa es que el DFD sea claro. Entonces, si yo tengo que poner en un nivel más bajo un ente externo para entender de dónde viene un flujo o a dónde va, y eso clarifica, bien. Si yo tengo que poner 2 veces al mismo ente externo en el mismo gráfico para evitar que haya cruce de líneas y flechitas y cosas en el medio, y eso clarifica, bien. O sea, lo importante es que nosotros hagamos una representación de nuestro proceso de la manera más clara para que se entienda. El objetivo del DFD es que se entiendan cómo funcionan los procesos. Nada más que eso. Bueno, el otro componente que vamos a ver que completa el DFD son los almacenes o almacén. El almacén es aquel que permite guardar la información, almacenarla. Por ningún concepto el almacén modifica la información, no puede modificar los datos que allí se encuentren, solamente va a tener la información para archivarla. Este almacén no muestra cómo físicamente se va a almacenar esa información. ¿Qué quiere decir esto? En el DFD no vamos a poder visualizar si ese almacén físicamente va a ser un archivo o una base de datos. Simplemente vamos a saber que ahí va a haber guardada información y que el flujo de datos que se va a archivar dentro de ese almacén va a contener cierta información. Cuando el flujo de datos va completo, no hace falta ponerle nombre al flujo de datos. Ahora, si lo que va a almacenar es parcial, le podemos poner cómo va a ser el flujo de datos. Tampoco hay que definir la clave de acceso o cómo podemos tener referencia al ingreso de acceso de ese almacenamiento, porque todo eso tiene que ver con lo físico de si vamos a elegir un archivo o vamos a elegir una base de datos. Así que tengamos en cuenta que el almacén solamente permite reposar los datos que están viniendo de ese flujo de datos y por consiguiente después permite consultar los datos que están almacenados en ese flujo de datos y en ese almacén. Siempre vemos la característica que no podemos conectar entidades externas con los almacenamientos y lo vamos a hacer a través de un proceso. Entonces, ¿quién puede llegar a enviar el flujo de datos al almacén? Un proceso. ¿Quién puede llegar a solicitar y consultar el almacén? Un proceso. Por consiguiente, esto ténganlo en cuenta cuando empiecen a graficar los diferentes niveles del DFD. Bien, como venimos diciendo, el flujo de datos son los datos en movimiento, son los datos que salen de un ente hacia un proceso, de un proceso a un almacenamiento, de un almacenamiento a otro proceso, ¿sí? Entre dos procesos. Los datos no se crean ni se destruyen dentro del flujo de datos. El flujo de datos es un tubo, es una manguera, es un cable, es como lo quieran representar,
que lleva de un lado a otro datos, ¿sí? Lo que entra por un lado sale por el otro exactamente igual. Lo que hacen los flujos de datos es conectar todos los componentes de los diagramas de flujo de datos, ¿sí? Si un flujo de datos va hacia un almacenamiento, sale de un almacenamiento, se asume que lo que viaja ahí son los datos del almacenamiento, por lo cual uno puede no poner la descripción ni poner cuáles son los datos que están trabajando en ese flujo. Simplemente para simplificar. O sea, el objetivo, como dije antes, es que el diagrama sea lo más claro y lo más graficador posible de cómo son los procesos dentro de la organización. Para eso lo hacemos. Bueno, fíjense que acá les mostramos un ejemplo de cómo se podría realizar un DFD de acuerdo a estos procesos. Y ustedes verán, por ejemplo, cuáles podrían ser los almacenamientos, cuáles las entidades externas, cuáles los procesos. De esta manera se ve claramente que puedo armar un DFD utilizando después los componentes que hemos visto para poder graficarlo. Así que los invito a realizarlos y en la próxima Finmina comparar a ver si les quedó de la misma manera realizado. Aquí vemos claramente cómo el DFD representa al conjunto de entidades, ¿sí?, procesos y almacenamientos que veíamos en la imagen anterior. Lo que estamos haciendo acá es tratar de simplificar y representar de una manera esquemática cómo los clientes se conectan con el sistema de recepción para hacer un pedido, cómo esos pedidos se almacenan, cómo contabilidad con esos pedidos y con los datos que vienen de la bodega pueden generar un envío al cliente, cómo el área de cobranzas con las facturas que se guardaron al hacer el pedido y los datos del cliente envían las facturas, ¿sí?, etcétera, etcétera. Acá estamos viendo justamente cómo el proceso de elaboración de unas facturas, ¿sí?, o de pedidos se esquematiza en un diagrama de flujos de datos. Esto es un DFD de nivel 1, o sea, no es un diagrama de contexto ni es un nivel de detalle, son el primer nivel que está por debajo del diagrama de contexto, y acá podemos ver cómo interactúa el sistema con la bodega y con los clientes. Bueno, entonces en esta clase hemos visto, para resumir, herramientas de documentación de las organizaciones. Por un lado manuales, por otro lado diagramas de flujos de datos. Manuales vimos tres tipos: manuales de la organización, manuales de procedimientos, manuales de calidad. DFD vimos que se define en distintos niveles: DFD de nivel 0 o nivel de contexto, un nivel 1 que muestra los procesos y niveles 2 o subsiguientes que dan la explosión de todas las partes que componen a cada uno de los procesos. Bueno, con esto terminamos la unidad 4. Nuestro próximo paso serán ver sistemas de información en la próxima unidad. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias.